Hola, bienvenidas, bienvenidos. Como te dije ayer, esta es la segunda parte de un especial que hemos decidido hacer con Eduardo Gruner. Bueno, te dije antes, sociólogo, ensayista, profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires, escritor, podés googlearlo, innumerables trabajos, todos con una lectura de pensamiento crítico formidable, por lo menos para quien habla, y es así. Ayer decíamos, a ver, ¿qué pasa con este tema de la despolitización, el vacío de la política, los analfabetos políticos? ¿De dónde vienen los aportes, no? Y hablábamos de la militancia. Yo por lo menos decía, vamos a preguntarle a Eduardo, ¿qué pasa con la militancia? Hay un movimiento de militancias, de mucha juventud, además, hay que decirlo, que está tallando fuerte un escenario que tiene un peso a la hora de discutir los candidatos, pero más que nada un proyecto. Sutilmente o no tan sutilmente, estamos observando esto en lo territorial, en lo social, en lo cultural. Bueno, muy bien. ¿Es una incidencia? Le preguntamos a Eduardo Gruner, ¿cómo te va, Eduardo? ¿Vos pensás que es un aporte? ¿Pensás que es incipiente? No, por supuesto que no solamente es un aporte, sino que lo que vos llamás la militancia es un elemento absolutamente fundamental en la acción política. El problema es cómo se construye la militancia, con qué lógica se construye la militancia. Cuando es una lógica muy diferente, cuando vos la construís, o la producís, o la inducís de arriba hacia abajo, ¿no es cierto?, desde el Estado, desde el liderazgo de un partido o movimiento político, que cuando eso, aún mediando la existencia inevitable de partidos o movimientos políticos, y demás, se construye desde abajo en una práctica, en un ejercicio democrático y en la práctica social cotidiana, ¿no es cierto? En las fábricas, en los barrios, en las universidades, en los colegios o los movimientos sociales o lo que corresponda en cada caso. A mí esto me parece la diferencia y debo decir que me parece que en los 12 años que vos mencionabas antes se hizo poco por construir con esta lógica de abajo hacia arriba, ¿no? Más bien fue una lógica de dirección, bajada de línea, y todo, a veces para bien, a veces para mal, a veces, bueno, no importa, digamos, podemos discutir los efectos o los resultados de eso. Entonces estamos en un momento de crisis muy fuerte, un momento transicional, diría yo, aunque espero que no me preguntes de transición hacia qué, porque eso es muy difícil de decirlo, en el que justamente lo que va a decidir a dónde conduce esa transición es esta relación, esta dialéctica entre la militancia, las prácticas sociales y la construcción política, ¿no es cierto? Porque bueno, es así como uno piensa que se puede transformar en profundidad la realidad, ¿no es Antes cierto? de irnos un poquito, una vuelta por el mundo, para ver los ida y vuelta, ¿pensás que hay alguna maduración en algunas experiencias que viene haciendo la militancia territorial, sindical, en este momento, a la hora de abrir escenarios de disputa, incluso de resistencia? Yo diría también, me gusta usar más la palabra autodefensa frente al ataque permanente y brutal que tiene que ver con los recortes de derechos por parte del Estado, que es como que le van, no te digo marcando la cancha, sería muy grotesco decirlo en esos términos, sino como que van alimentando un escenario que obliga a la discusión concreta de quienes puedan llegar a ser parte del proyecto yo creo que inmediato. existe eso, hay muchísimas diferentes formas, digamos, que se han construido durante todos estos años de participación y de militancia. Lo que pasa es que no parece haber todavía un hilo conductor lo suficientemente sólido como para que todo eso, toda esa pluralidad de diferencias, se articule en un movimiento social realmente de peso significativo para la transformación de la sociedad, digamos, y de las formas de hacer política, ¿no? Está faltando esa
que no es una unidad en abstracto, ¿no? Para nada. En la cual yo nunca he creído, sino, bueno, con todas las diferencias y las pluralidades que ahí se puedan. Eduardo Brunner, ¿cómo ves el escenario mundial con respecto a lo que ayer hablábamos, ¿no? La despolitización, los problemas que hay con el tema del analfabetismo político incluso, el dominio cultural de los medios hegemónicos dominantes, este tsunami del neoliberalismo, ¿no es cierto? Empezábamos hablando, recuerden ustedes, sobre esta cuestión de qué pasa con los contraciclos, ¿no? O sea, venís de 12 años, de un mal o bien, de un gobierno que habilitó un campo democrático, producción, trabajo, consumo, y de golpe se vota a un gobierno que lleva totalmente a contrapelo las políticas que se venían sosteniendo en la Argentina. En Europa hay muchas partes parecidas, Brasil, Bolsonaro. Claro, sí, eso sucede en el resto, en otros países de la región. Y también en Europa, donde ya hace unos cuantos años que estamos presenciando este crecimiento sostenido de movimientos, partidos o agrupaciones de corte neofascista, digamos, es una definición, una etiqueta rápida, la definición es muy compleja, en el contexto precisamente de una crisis mundial del capitalismo, que el propio capitalismo es incapaz de remontar, porque es un fenómeno nuevo. El capitalismo, como bien decía Marx, siempre vivió de su propia crisis, ¿no? Cada tanto se producían esas crisis periódicas que hacían que el capitalismo se recompusiera y entonces aparecieran diversas estrategias o lógicas para paliar esa crisis y remontarla, volver a empezar, digamos, ¿no? Nuevas lógicas de acumulación, etcétera, el pasaje del liberalismo al estado de bienestar, bueno, todos esos momentos del capitalismo que ya conocemos. Pero siempre las crisis eran puntuales, eran crisis que en su momento parecían apocalípticas y después, de alguna manera, se recomponía hasta la próxima. Acá estamos viviendo una crisis estructural, desde por lo menos, bueno, algunos dicen desde 1973 o 75, pero con toda seguridad en este último tramo desde el 2007-2008. Correcto. ¿No es cierto? Nos hemos tenido que acostumbrar a que la crisis sea un estado de naturaleza, que la crisis sea el régimen bajo el cual vivimos. Ahora, esto tiene costos inmensos. Totalmente. Un progresivo empobrecimiento, un progresivo ensanchamiento de la grieta social, ¿no es cierto?, de la concentración de la riqueza, etcétera, etcétera, y mucha desesperación y angustia social. Yo dije que no me gustaba psicologizar hoy y ahora estaba usando este tipo de términos, pero bueno, también para hablar rápido, en la medida en que no termina de emerger una alternativa, llamarla socialista, por izquierda, no sé, una alternativa lo suficientemente consistente, creíble y seductora que promueva otra lógica para pensar cómo rehacer el lazo social, como se dice comúnmente. En la medida que eso no aparece, la desesperación hace que se corra para cualquier lado, digamos. Y entonces también ahí se verifica la despolitización en este sentido, ¿no? Porque el neofascismo es antipolítico. Totalmente. Se basa en... Es un movimiento político, evidentemente, pero se basa en este grado de despolitización. Eduardo, ¿quiénes imaginás que son los causantes de esta cancha inclinada, permitime un término bien de fútbol, en el mundo? Y después, como última pregunta, iremos con este escenario que estamos analizando de Europa y cómo llega, de qué se va a tener que cuidar el nuevo gobierno, si es de un signo antineoliberal, ¿no?, aquí en la Argentina. O sea, digo,
los movimientos políticos sindicales en Europa han dejado se han replegado en una gran medida, ¿no? Sí. En cuanto a otras luchas muy fuertes de hace apenas 5 años, 6 años atrás. Los movimientos culturales, bueno, ahora en Francia hay un contrafrente muy heterogéneo, ¿no? Los chalecos. Los chalecos, una cosa muy heterogénea. Entonces, ¿cómo visualizás eso? Sí, es interesante porque vos decís lo de Europa y una vez más, como sucedió hace algunos años, empiezan a aparecer movimientos que habrá que ver qué sucede, no sé qué, en otras regiones. En Argelia, ahora hemos visto, lograron parar el intento de eternización en el poder de Bouteflika, en el norte de África. En Europa estamos en un momento de impas. Vos decías, ¿quiénes son los responsables? Bueno, en primer lugar, en primer término, los gobiernos autotitulados progresistas, socialdemócratas o como se los quiera llamar, que terminaron haciendo las mismas políticas neoliberales, ¿no es cierto? Y capitulando frente a las presiones de la gran economía mundializada. Esos son los primeros responsables de no haber sabido o querido plantear una alternativa y una profundización de una democracia social. Entonces eso dejó inermes a grandes sectores de la población que terminaron votando por extremas derechas cuando antes hubieran votado a la izquierda, seguramente, ¿no? ¿Y cómo imaginás a este gobierno en caso de que venga un gobierno de carácter peronista, frentista, con el desafío de que encuentra la casa tomada? Bueno, la va a tener muy difícil y la vamos a tener muy difícil todos, porque primero hay una premisa que todavía no podemos responder, que es con qué características de frentismo, de así llamada unidad, se va a llegar a esa instancia. Digo, ¿cuáles van a ser los límites, las porosidades, la elasticidad que pueda evitar que una parte de ese presunto frente que podría derrotar al macrismo esté en una zona gris o con una pata de cada lado, ¿no es cierto? Y no represente una verdadera alternativa. De todas maneras, bienvenido sea que se vaya al macrismo. Esto no es la cuestión, porque habrá que dar la pelea en otras condiciones, ¿no es cierto? Pero entonces, quiero decir, eso es un primer problema que todavía no lo podemos analizar, porque no sabemos cómo, cómo se va a conformar. Y un segundo problema es que gane quien gane las elecciones, tiene una bomba de tiempo totalmente plantada bajo los pies, que no sé si antes o después de las elecciones, pero en algún momento va a estallar. No me preguntes cómo, no lo puedo adivinar, prever. Pero el endeudamiento y el retroceso feroz, digamos, de las condiciones sociales y los derechos políticos de la sociedad argentina plantean un escenario de extrema, delicadísima situación. Eduardo, te quiero agradecer muchísimo. No, al contrario. Hemos dialogado ayer y hoy, una media hora intensa. Queda tanto en el tintero, y sí, siempre va a quedar con Eduardo mucho en el tintero. Habrá que ver, puesto que hablábamos, ¿no? El escenario global, Europa, el mundo, las dificultades, y cómo gobernar con otro cambio de frente, digamos, el peronismo, pongamos, frente a el endeudamiento violento y el otro escenario que va a condicionar también políticamente desde afuera para acá. Son todas interrogantes, ¿no? Que estamos tratando de analizar y todavía con una información parcial, que me parece que eso también es un dato. Sí. Yo te quiero agradecer muchísimo, Eduardo. No, por favor, gracias. A ustedes gracias, y a Eduardo también, por supuesto. Muy bien.